Un cuadro de 164 por 294 centímetros con estilo monumental y de sobria expresividad que presenta 9 figuras con expresiones circunspectas en las que parece que cada uno está pensando en lo que supuso el acuerdo del compromiso de Caspe. Así es la obra de Marín Bagüés Los compromisarios, una muestra que se exhibe en la Galería de Arquillos del Palacio de Sástago acompañada de varios bocetos y que sirve para conmemorar el aniversario del compromiso. Lo situó como un friso, como si estuvieran entrando en la sala, primero San Vicente Ferrer, acompañado por el cartujo Fray Bonifacio, y lleva ahí el documento por el cual se va a hacer público el acuerdo que han tomado ellos por el bien del Reino de Aragón. Esta obra fue pintada por Marín Bagüés en Florencia en 1912 con motivo de la beca que la Diputación Provincial de Zaragoza le había concedido para ampliar su formación en Italia. Los compromisarios es el cuadro más expuesto del pintor zaragozano. En la Exposición Nacional de Bellas Artes en Madrid, en el año 1915, obteniendo medalla. Luego en París, en 1919, en una antológica de la pintura moderna española de Goya a Sorolla y Zuloaga. Y por último en Londres, en nada más y nada menos que la Real Academia de Bellas Artes en el año 1921. Además, en esta misma muestra también se exhiben las actas de los parlamentos catalán y aragonés del siglo XV, entre las que destaca el manuscrito número 9 que contiene las actas del Parlamento mantenido entre Alcañiz y Zaragoza.